Hola a todos, ¿cómo están? De verdad contenta de estar compartiendo con ustedes un nuevo programa de la medicina de Santa Hildegarda de Bingen. De verdad, muchísimas gracias a Radio María por la nueva invitación. Les envío un saludo afectuoso a toda nuestra querida audiencia. Sé que están muy al pendientes de los programas de la medicina de Santa Hildegarda. Para los que no me conocen, mi nombre es Catiusca Villasmiel, yo soy médico especialista en anestesiología. Trabajo hace más de 2 años implementando la medicina de Santa Hildegarda en cada uno de mis pacientes y trabajando con ellos la parte física, emocional y espiritual. De verdad que contenta nuevamente de estar participando en este programa que me guíe a que podamos dar las mejores herramientas en esta conferencia. Nosotros vamos a empezar un ciclo de charlas sobre lo que dice Santa Hildegarda de Bingen con respecto a la natividad y a la Navidad. En esta primera charla vamos a hablar de natividad según Santa Hildegarda de Bingen, qué es la natividad, cuál es la diferencia con respecto a la Navidad, cuáles son los fenómenos y los misterios que nosotros estamos contemplando dentro de lo que es la natividad. ¿Qué podemos hacer en cuanto a preguntas de autoindagación? Nosotros vamos a hablar de la visión de Santa Hildegarda con respecto a la palabra encarnada o a la encarnación. Esa visión que tiene esta gran santa la vamos a dividir en 4 bloques. En cada uno de los bloques vamos a hacer un análisis teológico profundo. Hacemos también lección divina, que es leer, orar, meditar. Y luego de esta lección divina vamos a brindar unas preguntas de autoindagación sobre cómo podemos nosotros implementar en nuestra vida, en nuestro día a día, cada una de estas enseñanzas, acompañadas de herramientas de sanación para cada caso en particular. Luego vamos a hablar de un caso práctico y cómo esta persona logró sanar de la mano de Dios, utilizando las visiones de la santa y cómo la podemos traspolar a la práctica en nuestro día a día. Todo eso lo vamos a hacer en esta conferencia. Y bueno, sin más que agregar, entonces empezamos. Natividad según Santa Hildegarda de Bingen. ¿Qué es la natividad? La natividad es el nacimiento de Jesucristo, el misterio central que los cristianos celebran el 25 de diciembre. La palabra viene del latín nativitas, que significa nacimiento, origen o acto de nacer. Es el acontecimiento por el cual el Hijo de Dios se hace hombre y nace de la Virgen María en Belén. Incluye la encarnación, que es Dios hecho hombre, el nacimiento de Jesús en el pesebre, la adoración de los pastores y la manifestación de la luz de Cristo al mundo. Para la fe cristiana, la natividad es Dios entrando en la historia humana para salvar y sanar a toda la humanidad. Por lo tanto, la natividad representa la luz que vence la oscuridad, la esperanza que renace, la humildad de Dios que se hace niño, el amor divino que se acerca al ser humano. Por eso, uno de los misterios más contemplados por los santos, entre ellas Santa Hildegarda de Bingen, quien veía la natividad como la irrupción de la luz viva en el mundo. ¿Qué quiere decir natividad? El nacimiento mismo de Jesús. ¿Y qué quiere decir Navidad? Es la fiesta y el tiempo litúrgico que celebran la natividad. Vamos a hablar sobre la visión de Santa Hildegarda de Bingen con respecto a la encarnación. Y esta información ha sido extraída del libro de Sibias, Conoce los Caminos, de Hildegarda de Bingen del año 1999. Esta santa dice lo siguiente en esta visión: yo, que soy una criatura frágil, no fuerte como los leones, ni formada por su aliento, permaneciendo en mi debilidad humana, fui llevada por una inspiración mística a ver un fuego intensísimo, imposible de abarcar, que nunca se apaga, lleno de vida. Dentro de ese fuego había una llama celestial unida a él como las entrañas del cuerpo, que ardía vivamente con un leve soplo. Vi entonces como esa llama brillaba más y más, hasta ponerse incandescente. En ese momento apareció un aire oscuro, redondo y muy grande. La llama desde arriba lo iba moldeando con cada toque y saltaban chispas, hasta que ese aire tomó forma y así el cielo y la tierra quedaron plenamente creados y llenos de luz. Después, la llama, unida al fuego ardiente, se extendió hacia una pequeña porción de tierra húmeda que estaba abajo. La calentó hasta convertirla en carne y sangre, y al soplar sobre ella, surgió un hombre vivo. Cuando esto sucedió, el fuego luminosísimo, mediante la llama que ardía intensamente con un ligero soplo, le dio al hombre una flor blanca. Esa flor colgaba de la llama como el rocío cuelga de la hierba. El hombre pudo oler su fragancia, pero no saborearla ni tocarla.
y al apartarse de ella cayó en oscuras tinieblas de las que ya no podía levantarse. Esas tinieblas se hicieron más grandes, extendiéndose por el aire. Entonces aparecieron en esa oscuridad 3 enormes estrellas unidas por su fulgor. Poco después surgieron muchas más estrellas grandes y pequeñas, brillando como un resplandor vivo. Luego apareció una estrella extraordinaria que irradiaba una claridad prodigiosa, dirigiendo su luz hacia la llama. Y de pronto sobre la tierra despuntó un resplandor semejante a una alborada. En esa profundidad luminosa la llama se sumergió milagrosamente sin separarse del fuego. Y en ese fulgor de alborada se encendió la suprema voluntad. Intenté contemplar con más detalle cómo ardía esa voluntad, pero un velo de misterio cubrió mi visión. Entonces escuché una voz del cielo que me dijo: no podrás ver más de este misterio que lo que la fe por milagro te conceda. Después vi que de ese resplandor de alborada surgía un hombre muy luminoso. Él proyectó su luz sobre las tinieblas, pero éstas lo rechazaron. Entonces, cubierto de sangre y pálido como la muerte, se volvió contra ellas con tal fuerza que las ahuyentó. Y el hombre que estaba caído en esa oscuridad, al tocarlo él, recibió luz, se levantó y salió de allí. Luego este hombre luminoso, nacido de la alborada, apareció con una claridad tan grande que ninguna lengua humana podría describirla. Ascendió a la altura infinita de la gloria, donde brillaba prodigiosamente, lleno de luz y belleza, rodeado de aromas maravillosos. Y escuché una voz que salió de ese fuego viviente diciéndome: tú que no eres más que polvo de la tierra, sin educación de maestros terrenales, porque naciste mujer, y por tanto sin la instrucción en los filósofos, pero que eres una viña que solo yo he cultivado. Pongo en ti mi luz que enciende tu corazón como un sol. Anuncia, proclama y escribe los misterios que ves y oyes en estas visiones místicas. Habla sin temor lo que entiendas en el espíritu, pues yo mismo hablo por tu boca. Que caiga la vergüenza sobre quienes deberían enseñar la rectitud a mi pueblo, pero que por su mala vida se niegan a proclamar la justicia que conocen. Aferrados a sus deseos perversos como si fuesen sus maestros, se apartan de mi rostro y les da vergüenza decir la verdad. Tú, aunque seas débil y despreciada por el varón, por el pecado de Eva, proclama esta obra de fuego que te ha sido mostrada. El Dios vivo, que creó todo por su palabra, por esa misma palabra hecha carne, devolvió a la humanidad que había caído en las tinieblas el camino seguro de la salvación. Ese fuego tan luminoso que ves representa a Dios vivo y todopoderoso. Su luz jamás ha sido oscurecida por el mal. Es infinito e imposible de abarcar, porque nada puede dividirlo, ni tiene principio ni fin. Ningún conocimiento humano o de criatura alguna puede comprenderlo tal como Él es. Permanece inextinguible porque es una plenitud sin límites que nunca se agota. Es vida en sí mismo y nada está oculto para Él. Lo conoce absolutamente todo y es fuente de toda vida, porque todo lo que existe y vive recibe la vida de Él. Así lo expresa Job, inspirado por Dios. Ese fuego tenía dentro una llama celestial, unida a él tan íntimamente como las entrañas están unidas al cuerpo humano. Esa llama ardía con fuerza con un suave soplo. Esto significa que en el Padre, desde antes de la creación del mundo, estaba la palabra eterna. El Hijo, quien habría de hacerse hombre en el fuego del amor divino. Esa encarnación ocurriría de manera maravillosa y sin ninguna mancha de pecado, por obra del Espíritu Santo, como una alborada en la pureza virginal. Y así como antes de hacerse carne el Hijo estaba inseparablemente unido al Padre, también después de encarnarse permaneció del todo unido a Él. Del mismo modo que el cuerpo humano no puede vivir sin el latido interior que lo sostiene, tampoco la palabra única del Padre podía separarse de Él en ningún momento. ¿Por qué se llama palabra al Hijo? Porque así como las palabras humanas, que son pasajeras, propias de nuestra condición frágil, permiten que las personas entiendan las órdenes, las enseñanzas de un maestro, de la misma manera, por medio de la palabra divina, que es eterna y nunca muere, se da a conocer el poder del Padre a todas las criaturas. Las criaturas perciben y reconocen a través de esa palabra que Él es su creador. Y así como por el modo de hablar se puede ver la autoridad y el honor de una persona, también a través de la palabra eterna se manifiestan la santidad y la bondad del Padre. Esa llama brillaba hasta ponerse incandescente. Esto significa que la palabra de Dios manifestó su poder como un destello cuando por medio de ella fueron creadas todas las criaturas, y se mostró con una incandescencia cuando se encarnó en la pureza luminosa de la Virgen.
De esa encarnación brotaron todas las virtudes necesarias para que el ser humano pudiera conocer al Señor y renacer para la salvación del alma. En la tierra apareció un resplandor parecido a una alborada, y dentro de ese resplandor la llama descendió milagrosamente sin separarse del fuego luminosísimo. Esto significa que Dios derramó una luz inmensa y brillante en el lugar donde quiso que naciera su palabra. Envió a su Hijo con tal voluntad y amor, pero sin dejar de estar unido a Él. Lo entregó como un fruto abundante, como una fuente que brota con fuerza, cuya agua quita para siempre la sed a quien la bebe con fidelidad. Y en ese resplandor de alborada se encendió la suprema voluntad de Dios, porque en esa claridad roja y luminosa se reveló la belleza del gran y antiguo plan divino. Todas las criaturas celestiales se maravillaron, llenos de una alegría radiante. El hombre luminoso que vi salir de la alborada apareció con una claridad tan grande que no puede describirse con palabras humanas. Esto significa que el cuerpo glorioso del Hijo de Dios, que nació de la Virgen y estuvo 3 días en el sepulcro para mostrar el misterio de las 3 personas en un solo Dios, fue tocado por la luz del Padre. Así recibió plenamente el Espíritu Santo y resucitó a una vida inmortal y gloriosa, imposible de comprender o expresar por la mente o el lenguaje humanos. Su Padre mostró a su Hijo con sus heridas ya abiertas y glorificadas a los coros del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, a quien envié a morir por la humanidad. Entonces estalló un gozo inmenso entre los seres celestiales, un júbilo que supera cualquier entendimiento humano. Ese acontecimiento humilló completamente el pecado y la oscuridad que habían hecho al ser humano olvidar a su Señor. La razón humana, que antes estaba atrapada por las trampas de Satanás, fue levantada de nuevo hacia el conocimiento de Dios. La suprema bienaventuranza mostró al hombre el camino de la verdad, y así fue llevado de la muerte a la vida. Si nosotros podemos explicar más a profundidad el significado de esta gran visión de Santa Hildegarda de Bingen, vemos que ella describe un fuego intensísimo, infinito, que nunca se apaga. Ese fuego es Dios Padre. Hildegarda ve a Dios como un fuego inmenso, eterno, lleno de vida. No es un fuego que destruye, sino un fuego que da vida, que ilumina y que permanece para siempre. Dios es infinito, eterno, imposible de comprender. El fuego representa la vida, la luz y la pureza de Dios. Nada puede apagarlo ni limitarlo. Dentro del fuego, dice Santa Hildegarda, aparece una llama unida a él como las entrañas al cuerpo. Esa llama es la palabra, el Hijo. La llama representa al Hijo de Dios, que está completamente unido al Padre. No es algo separado. La llama nace del fuego como el Hijo procede del Padre. La llama no existe sin el fuego, así el Hijo procede del Padre. El suave soplo que hace arder la llama es el Espíritu Santo. La visión muestra a la Santísima Trinidad en una imagen viva. La llama toca un aire redondo y oscuro, salen chispas y de ahí se forma el cielo y la tierra. Dios crea todo por medio de su palabra. Hildegarda lo muestra de forma visual. La palabra toca el caos inicial y de inmediato brota la luz, el orden y la vida. La creación no es un acto violento, sino luminoso. Dios dijo en Génesis: la palabra crea. Hildegarda entonces muestra la creación como un acto de amor. Esa llama baja a una tierra húmeda, la calienta y esa tierra se convierte en carne, sangre y vida. El hombre surge del amor de Dios. No es hecho a la distancia, sino con calor, cercanía y soplo de vida. Somos barro, amados y tocados por Dios. La vida humana es un regalo del soplo divino. Somos creados para la luz. Pero Dios le da una flor blanca, pura y brillante. Este hombre puede olerla, pero no tocarla. Cuando se aleja de esa flor, cae en tinieblas. La flor es la gracia, la pureza original, la intimidad con Dios. El hombre la pierde al desobedecer por el pecado. La flor es belleza, inocencia, amistad con Dios. El pecado es apartarse de la luz y representa la oscuridad interior. Pero en medio de la oscuridad aparecen 3 estrellas grandes unidas y luego muchas más. Estas 3 estrellas representan la Trinidad, iluminando la historia humana después del pecado. Las demás estrellas son los santos, los ángeles y los profetas. Por lo tanto, Dios no abandona al hombre en la oscuridad. La luz divina sigue guiando a la humanidad. Aparece una estrella con un brillo prodigioso. Esta estrella es María, la más radiante de todas las criaturas, la aurora que anuncia la encarnación. María es el inicio de un nuevo amanecer. Su pureza y su sí
abren la puerta al Salvador. La llama desciende como el amanecer y se oculta en esa luz. Entra un resplandor blanco y rojo, allí arde la suprema voluntad. ¿Qué dice Santa Hildegarda con respecto a la encarnación? La palabra, que es la llama, entra en el vientre de María, que es la alborada. Allí, por obra del Espíritu Santo, el Hijo se hace hombre. Entonces Jesús no se separa del Padre al encarnarse. Dios mismo bajó a nuestra fragilidad por amor. La encarnación es el corazón de la salvación. También podemos ver que de la alborada sale un hombre brillantísimo. Bajó a las tinieblas. Ellas lo rechazan. Él lucha, derrama sangre y rescata al hombre caído. Este hombre es Jesús. Su luz es rechazada, como dice Juan. La luz vino al mundo, pero el mundo no la recibió. Pero Él vence, se entrega, muere, derrama su sangre y levanta al hombre del pecado. Por lo tanto, esto representa la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cristo es la luz que vence la oscuridad del pecado. Él toca al hombre y lo devuelve a la vida. El hombre luminoso asciende lleno de gloria y el cielo estalla en alegría. Hildegarda describe la resurrección y la ascensión, un Cristo glorificado que es mostrado a los ángeles y todo el cielo se llena de júbilo. Cristo resucitado abre el camino al cielo. Sus heridas ahora son luz, no dolor. En Él la humanidad entra a la gloria. Si dividimos un poco esta visión de Santa Hildegarda con respecto a la encarnación en varios bloques para poder ir entendiendo a profundidad las palabras de sabiduría de esta gran santa, ella comenta, ¿y por qué se llama palabra al Hijo de Dios? Porque así como por la palabra humana los hombres comprenden las órdenes del Maestro, así también por la palabra divina eterna se manifiesta el poder del Padre a sus criaturas. Así como en las palabras de un hombre se ve su honor, en la palabra plena resplandece en la santidad y la bondad del Padre. Ella dice, vi un lucidísimo fuego inabarcable, inextinguible, viviente y toda vida. Un fuego cuyo fulgor nada podía oscurecer, ni dividir, ni comprender por entero ninguna criatura. Estamos hablando del poder inabarcable de nuestro Creador, que no puede morir ni apagarse, que todo en Él es vida, no hay partes muertas ni pasivas, donde la vida no viene de afuera, sino que Él es su propia fuente. Si hacemos una explicación teológica profunda con respecto a esta parte de la visión que comenta Santa Hildegarda, la palabra humana revela lo que hay dentro del corazón de la persona. La palabra eterna, que es el verbo, revela el corazón del Padre. En la teología católica, el verbo, que es el logos, es el pensamiento eterno del Padre, su autoexpresión, su inteligencia, su sabiduría. Jesús es, por lo tanto, la visibilidad de lo invisible, el lenguaje con el que Dios se deja conocer. La encarnación significa que Dios ha pronunciado su palabra en un lenguaje que el hombre entiende, un rostro, un cuerpo, un corazón humano. En Cristo el Padre dice, así soy yo, esto es mi amor, este es mi modo de mirar, hablar y tocar. Hildegarda quiere que entendamos que Cristo no solamente trae las palabras de Dios, Él es la palabra misma, la expresión viviente del Padre. Hagamos un poco de lección divina y vamos a hablar de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira el verbo haciéndose carne para que tú puedas comprender al Padre. En Cristo Dios dejó de ser abstracto, tiene voz, tono, mirada, manos que tocan leprosos, pies que caminan hacia los pecadores, un corazón que late de amor. La encarnación es el momento en que Dios se vuelve abrazable. Y ese abrazo no es general, es para ti. Él se vistió de humanidad para poder entrar en tu historia concreta, en tus heridas, en tus miedos, rechazos y deseos más ocultos. Siente esta verdad como un fuego suave. Dios no quiso ser una idea, Él quiso ser una presencia cercana. Hagamos estas preguntas de indagación. ¿Qué imagen íntima tengo del Padre? ¿Es la que Jesús revela? ¿Creo de verdad que Dios quiere comunicarse conmigo? ¿Qué palabras internas negativas me digo que Cristo viene a corregir con su palabra viva? ¿Qué aspecto del corazón del Padre necesito contemplar más? Su ternura, su paciencia,
su pureza o su misericordia. Abordemos ahora herramientas espirituales de sanación. Cada mañana escribe una mentira que te dices a ti misma o a ti mismo y una frase de Cristo que la corrige. Por ejemplo, la mentira sería: yo no valgo. Pero la palabra divina dice: tú eres mi hija amada. Esto lo vemos en Marcos, capítulo 1, versículo 11. Haz esto por 30 días y reprograma tu alma con la palabra. Hagamos una oración de escucha de 10 minutos. No hables. Solo dile: Padre, háblame a través de tu palabra hecha carne, y respira suavemente su presencia. También hagamos contemplación del rostro de Cristo. Toma una imagen de Jesús y mírala 5 minutos. Pídele: muéstrame cómo mira el Padre, cómo me mira el Padre. Deja que su mirada sane tus imágenes falsas de Dios. Si nos pasamos al bloque número 2 de esta visión de Santa Hildegarda con respecto a la encarnación, vamos a hablar de la llama dentro del fuego, que es el hijo del Padre antes de la encarnación. La palabra de Dios mostró su poder como centelleo cuando por ella fueron suscitadas todas las criaturas, y como incandescencia cuando se encarnó en la alborada de la virginidad. En el interior del fuego vi una llama celeste, inseparable de él como las entrañas del hombre, una llama que con un ligero soplo ardía intensamente. Dentro del fuego, no al lado, no debajo, no después, sino dentro, inseparable de él como el alma en el cuerpo, como la vida en las entrañas, ardía con un ligero soplo, es decir, la llama no se enciende por sí misma, sino recibe movimiento y ardor de la fuente. Esta llama es la palabra eterna, el Hijo antes de encarnarse, distinguible pero no separada, activa, viva, dinámica, en permanente relación de amor con el fuego del Padre. Aquí Hildegarda está describiendo el misterio de la consubstancialidad del Hijo con el Padre. Si damos una explicación teológica profunda de esto que estamos comentando, el verbo creador, que es el centello o centelleo, en la creación el verbo actúa como un destello que da origen a la existencia. Dios dice: sea, y las cosas son. Este centelleo es la fuerza vital que sostiene al cosmos. Cuando la palabra se hace carne en María, la luz ya no solo destella, arde, se enciende, toma fuego, se vuelve calor y cercanía. Por lo tanto, en la creación la palabra hace cosas, y en la encarnación la palabra hace amor. La encarnación es una explosión de misericordia, un fuego dulce que entra al mundo para purificar, sanar, iluminar desde dentro. Hildegarda subraya que en María, que es la alborada, esta luz entra sin quemar, con suavidad. Hagamos un poco de lección divina. Y hagamos la lección divina con respecto a Lucas, capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Miramos la escena. La luz del Espíritu desciende sobre María con una brisa silenciosa. La palabra eterna entra en su seno, no con violencia, sino con una ternura incandescente. El fuego de Dios no destruye, transfigura. La encarnación no quema a María, la llena de gracia. Esa misma luz quiere entrar en ti para quemar solo lo que te enferma: la vergüenza, el rechazo recibido, la ira acumulada, la sensación de no ser amado o amada, la ansiedad, el perfeccionismo, el miedo a fallar. Este fuego divino es la luz que sana, sin herir. Hagámonos las siguientes preguntas de indagación. ¿Me dejo tocar por la luz de Dios o me escondo de ella? ¿Qué parte de mi historia necesita la incandescencia del Espíritu? ¿Creo que el fuego de Dios purifica sin destruir? ¿Qué temores tengo de dejar que Cristo entre en mis heridas? Hablemos ahora de herramientas espirituales de sanación. Esta oración del fuego suave. Pon una mano en tu pecho y reza: Jesús, enciende en mí tu luz. Quema solo lo que no viene de ti. Quédate sintiendo la respiración transformándose. Antes de dormir, di: Señor, te entrego esto para que lo ilumines, y nombra una herida concreta del día. Haz la purificación por la belleza. Escoge algo bello, una música, un paisaje, una imagen sagrada. Contémplala por 3 minutos y di: tu luz es buena, Señor.
La belleza reordena la psique y abre espacio al verbo. Si seguimos analizando en este bloque 3, vamos a meditar sobre la alborada, donde la palabra desciende sin separarse del Padre. Santa Hildegarda dice que en la tierra despuntó un halo como alborada, en cuya hondura se sumió milagrosamente la llama sin separarse del lucidísimo fuego. El Padre envió su palabra sin separarse de ella, la hizo brotar como manantial caudaloso, y quien beba de estas aguas no tendrá sed. La llama, destellando, se tornó incandescente, y vi que de pronto surgió un aire oscuro y redondo. La llama encima de él lo forjaba, y el cielo y la tierra resplandecieron plenamente fundados. ¿Qué nos dice Santa Hildegarda en esta parte? La creación, que es la llama, forja el aire oscuro. Cada golpe, de hecho, brotan chispas. El aire se consolida, surge en el cielo y la tierra. Es una imagen de Dios creando por medio de la palabra. Y con respecto a la encarnación, dice, la misma llama se extendió hacia una pequeña masa en la tierra, la calentó hasta convertirla en carne y sangre. Aquí describe cómo la palabra modela al primer hombre, pero esta misma fuerza creadora será la que entrará en el seno de la Virgen para tomar carne. Si hacemos una explicación teológica profunda de esta parte de la visión de Santa Hildegarda, la palabra entra en el seno de María, pero no se separa del Padre. La encarnación es descenso sin ruptura, amor que baja sin dividirse. El Hijo se hace hombre sin dejar de ser Dios. Y esta alborada simboliza la pureza de la Virgen María, la mañana de una nueva creación, el inicio del plan eterno que ahora se hace visible. El manantial caudaloso anuncia lo que Jesús dirá después. De su seno brotarán ríos de agua viva. Cristo es la fuente de identidad, de sentido, consuelo, perdón, gracia, vida interior. Y quien bebe de él cesa de buscar sustitutos. Hagamos un poco de lección divina. Juan capítulo 4, versículo 14. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Imagínate a Jesús diciéndote, yo sé de que tienes sed, la sed de amor, de reconocimiento, de pertenencia, de paz, de orden interior. La encarnación significa que Dios vino personalmente a saciar tu sed. Él no te da teorías, te da agua viva y lo hace desde dentro, desde tu hondura. Siente como Cristo baja a lo más profundo de tu alma como un agua suave que limpia, llena y transforma. Hazte las siguientes preguntas de indagación. ¿De qué tengo sed en realidad? ¿A qué reemplazos de agua viva recurro cuando estoy herida o herido? ¿A personas, éxitos, comida, vacilación, validación, trabajo? ¿Dejo que Cristo entre en lo más profundo de mi interior? ¿Permito que Jesús sea mi fuente o vivo tratando de saciarme sola? Brindemos herramientas espirituales de sanación. Hagamos oración del pozo interior. Cierra los ojos y visualiza un pozo seco dentro de ti. Pide, Señor, llena mi pozo con tu agua viva. Respira profundo y deja que el Señor toque lo seco. Ahora puedes hacer ayuno afectivo durante 24 horas. Renuncia a un sustituto de consuelo. Celular, dulces, redes sociales, y cada vez que sientas ansiedad vas a decir, Señor, dame de tu agua. Esto permite reeducar el corazón. Podemos hacer oración de la madrugada. Reza por 5 minutos apenas amanezca, como la alborada. Levántate con la luz de Cristo, ofrece tu día y pide ser llenada de su manantial. Si analizamos el bloque 4, la palabra se encarna en la virginidad como luz sin mancha. Entonces viste que esta llama destellándose se tornó incandescente. La palabra de Dios mostró su poder, cual centelleo cuando por ella fueron suscitadas todas las criaturas, y como incandescencia cuando se encarnó en la alborada y blancura de la virginidad. Si hacemos una explicación teológica profunda, la llama se hizo incandescente. Esto significa que la palabra eterna, que ya era luz desde siempre, ardió de un modo nuevo al encarnarse. Por lo tanto, esta palabra no cambia la divinidad del Hijo, cambia nuestra capacidad de verlo. La luz eterna se hace visible, tocable, abrazable. Hildegarda dice que la palabra creó todas las cosas y de hecho se hizo carne. Por lo tanto, el mismo Dios que te creó
te viene a rescatar. Nada de tu historia es extraño para Él. Él conoce tu estructura, tus heridas, tus grietas, porque Él mismo te diseñó. Si hablamos un poco de la encarnación como una blancura de la virginidad, no es solamente referencia a la Virgen María. La pureza simboliza la transparencia total del amor de Dios y la virginidad, la humanidad sin división, sin doblez, sin mentira interior. Cristo toma carne en un espacio indiviso, totalmente abierto a Dios, y eso cura nuestra división interna. Hildegarda ve que la encarnación es una fuente de poder para amar, pureza interior, humildad, obediencia y conocimiento de Dios. Cristo no viene solo a salvarnos jurídicamente. La encarnación es un nuevo nacimiento para nosotros. No es un hecho externo, es un nacimiento dentro de ti. Cada vez que Cristo entra en un área rota de tu vida, hay encarnación interior. Hagamos un poco de lección divina. Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hagamos entonces una meditación afectiva profunda. Cierra los ojos y escucha. La palabra se hizo carne por ti. Dios no vino como idea, vino como carne para tocar, para cargar tus heridas, para llorar contigo, para abrazarte en tu miseria, para entrar allí donde tú no quieres entrar. Y Él habitó entre nosotros, no solo en Belén, sino en tu historia personal, incluso en las partes que te avergüenzan. Lleno de gracia y de verdad, dos cosas que tu corazón necesita sanar. La verdad para revelar lo que duele y la gracia para no destruirte en ese proceso. Déjate mirar por esa gloria que no te acusa, sino que te limpia. Siente a Cristo descendiendo hasta tus zonas más oscuras, no para castigarte, sino para encender su luz dentro de ti. Hazte las siguientes preguntas de indagación. ¿Qué áreas de mi vida siguen sin dejar entrar la luz de Cristo? ¿Qué heridas aún escondo por vergüenza o miedo a ser vista? ¿Creo realmente que Dios puede encarnar su luz en mis zonas más rotas? ¿Qué virtud necesito que Cristo destile hoy en mi interior? ¿En qué aspecto necesito un nuevo nacimiento espiritual? Brindemos herramientas espirituales de sanación. Hagamos oración de la luz encarnada. Cada noche di, Señor, entra en mi oscuridad con tu luz. Imagina una llama suave iluminando la parte herida que más te cuesta mirar. Hazlo por 3 minutos al día. Luego puedes hacer ejercicio de verdad y de gracia. Toma un papel, divide en 2 columnas, la columna de la verdad y la columna de la gracia. En la columna de la verdad escribe una herida o vicio que te pesa. Solo una por día. En la columna de la gracia escribe qué dice Dios sobre ti en ese mismo punto. Por ejemplo, mi gracia te basta. No temas, yo estoy contigo. Este ejercicio permite equilibrar el alma. La verdad sin gracia destruye. La gracia sin verdad no transforma. También puedes acudir a la sanación por contemplación del Niño Jesús. Durante 3 días contempla por 5 minutos una imagen del Niño Jesús. Y medita. Dios se hizo pequeño para que tú no le tuvieras miedo. Dios se hizo frágil para cargar tu fragilidad. Dios se hizo inocente para sanar tu culpa. Puedes hacer la práctica de pureza interior. Elige una acción del día donde vas a ser totalmente transparente. Decir un sí o un no sincero. Evitar una mentira piadosa. Reconocer ante otra persona una debilidad sin excusas. Esta práctica crea un espacio virginal dentro del alma donde Cristo puede encarnarse. Hablemos del caso de María. María, la que siempre se sintió como no elegida. Una mujer que logra sanar su herida de rechazo a la luz de la encarnación. María tiene 34 años, ella creció sintiéndose la menos querida en su familia. Su padre era frío y distante, su madre tenía un carácter duro, nunca la abrazaban. En el colegio sufrió burlas sobre su apariencia física. En sus relaciones de adulta siempre esperaba ser abandonada. Su herida interior decía, no soy elegida por nadie, siempre sobro. Esa frase gobernaba su vida. María amaba a Dios, pero en la práctica vivía como si Él la tolerara, no como si la deseara. Su alma estaba sedienta, exactamente como describe Santa Hildegarda. Herida de rechazo. ¿Qué es la herida de rechazo? La herida de rechazo tiene su origen desde la gestación hasta el primer año de vida. La persona usa la máscara de huir. Esto la lleva a una serie de comportamientos. Quiere siempre pasar desapercibida en todo. Si siente rechazo, huye de las relaciones. Siempre busca ser querido por otros. Es perfeccionista, es complaciente con todos.
Puede huir a través de la avaricia, el alcohol, adicción a los juegos, puede convertirse de hecho en una persona obsesiva. Esta información ha sido extraída del libro de Heridas que sanan y dan vida del padre José Luis González, del año 2023. Pero ¿cómo María empezó su camino de sanación? ¿Cómo Cristo le sana su herida de rechazo? Una noche escuchó un texto de Santa Hildegarda. La palabra se encendió en la blancura de la virginidad y destiló todas las virtudes. Ella siente un golpe interior y pensó, si Dios se hizo carne, ¿por qué sigo sintiendo que Él está lejos de mí? Empezó con una pregunta esencial. ¿Y si Dios sí quiere habitar en mi herida de rechazo? ¿Cuáles son las herramientas espirituales que María usó? Ella usó la oración del pozo seco. María descubrió que su herida era sed de amor, de pertenencia, de mirada. Hizo este ejercicio durante 30 días. Cada mañana cerraba los ojos, imaginaba un pozo seco dentro de su pecho y decía, Jesús, llena mi pozo con tu agua viva. Esperaba 2 minutos en silencio. ¿Cuál fue el resultado después de 3 semanas? Menos ansiedad, menos miedo al rechazo. Comenzó a sentir compañía interior. Empezó a experimentar satisfacción sin buscar aprobación externa. Su sed afectiva disminuyó. Acudió al ejercicio de la verdad y la gracia para sanar ese diálogo interno de rechazo. El rechazo deja frases internas durísimas, no valgo, no soy querida o no soy querido, me van a dejar. María hizo este ejercicio así. En un cuaderno dividió la hoja en 2 columnas. En la columna 1 colocó verdad humana y escribía frases reales que le dolían. Me siento reemplazable, me da miedo que no me elijan, pienso que soy una carga. Pero en la columna 2 escribió gracia divina, que representa la palabra encarnada. Buscaba un versículo o frases de Jesús para cada dolor. Te he amado con amor eterno. Yo te elegí. No temas. Yo estoy contigo. Este ejercicio reconfiguró su corazón y a los 40 días dejó de autosabotear sus relaciones, redujo el rechazo anticipado, empezó a hablar más amable consigo misma. También acudió a la oración de la alborada para permitir que la palabra descendiera a su herida. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella en esta oportunidad? Apenas despertaba, antes de tocar el celular, decía, Jesús ilumina mi vida como la alborada. Entra en lo que yo no puedo amar de mí misma o de mí mismo. Luego hacía 2 minutos de silencio. ¿Cuáles son los efectos después de 2 semanas? Sus mañanas ya no empezaban con tristeza. Disminuyó la sensación de soledad al despertar. Comenzó a sentir luz interior, menos autocrítica, más paz. También hizo la contemplación del niño Jesús para sanar el miedo a no ser deseada. La herida de rechazo muchas veces es una herida de infancia. Contemplar al niño Jesús permitió a María verse querida, recordar que Dios deseó su existencia, sentir ternura por sí misma, recibir lo que nunca recibió de sus padres. Ella hacía esto por 5 minutos. Miraba la imagen del niño Jesús y decía, tú viniste pequeño para que yo te pudiera armar. Tú viniste frágil para cargar mi fragilidad. Tú viniste deseado para sanar que yo no fui deseada. Al mes María lloró por primera vez sin sentirse sola. Fue una sanación espiritual y emocional profunda. El ayuno afectivo. El rechazo genera dependencia afectiva. María tenía esta dependencia y durante 24 horas a la semana renunciaba a un sustituto emocional. Redes sociales, revisar si la habían escrito, buscar validación, contactos emocionales innecesarios. Cada vez que algo le dolía, decía, Señor, dame agua viva. El resultado es que descubrió que podía calmarse en Dios y no en la mirada de otros. Y esto fue clave para poder cortar esas codependencias. También acudió a la práctica de pureza interior. El rechazo genera máscaras. Seré lo que otros quieren para que no me abandonen. Esa es la máscara que utiliza la persona con esta herida de rechazo. María hizo un acto diario de honestidad, decir no sin miedo, expresar lo que siente sin disfraz, mostrar una debilidad sin vergüenza. Después de 30 días, menos miedo sintió a expresar necesidades. Se sintió más sólida, comprendió que Cristo solo encarna en la verdad interior, no en la máscara. ¿Cuáles fueron los cambios en María tras 90 días de usar este tipo de herramientas? Ya no interpretaba todo como rechazo.
No dependía emocionalmente de la validación ajena. Se sentía acompañada por Dios en su herida. Empezó a elegir mejor sus relaciones porque sintió dignidad. Empezó a perdonar su historia, ya no veía a sus padres como enemigos, sino como seres humanos limitados. Y lo más importante, se inició su propio nuevo nacimiento, justo como describe Santa Hildegarda. La palabra comenzó a encarnarse dentro de ella y su corazón renació. Nosotros vamos a dar a través de la fundación, ¿verdad? Que podemos dejar inclusive el enlace en la descripción de esta charla, un plan de 30 días para sanar la herida de rechazo. Entonces ahí día a día vas a ir empleando una serie de herramientas, todas este tipo de herramientas espirituales basadas en la doctrina de la iglesia, y como cada día tú puedes ir sanando esa herida de rechazo. Si te sientes de cierta manera identificado con herida de rechazo porque hayan intentado abortarte durante tu gestación o hayas sentido el rechazo de manera continua por parte de tus padres, por ejemplo, o de una persona muy importante y cercana para ti, puedes animarte a tener esta excelente herramienta de sanación de los 30 días. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia de Radio María. Yo espero que esta primera charla de Natividad les haya llegado al corazón y puedan interiorizar el poder de la palabra encarnada en la sanación de nuestros conflictos emocionales y de nuestras heridas. De verdad que muchísimas gracias a todos. Espero que estas herramientas les ayuden muchísimo en estos días de Navidad. Y yo me despido de todos esperando una nueva conferencia para que continuemos con el ciclo de charlas con respecto a las visiones de Santa Hildegarda que nos ayuden en estas Navidades. Que pasen un feliz fin de semana y Dios les bendiga.